El vuelo transcurría sin problemas hasta que una azafata se detuvo junto a una pareja de ancianos negros en primera clase. Su voz era cortante, su postura firme. Necesito ver sus boletos. Confundido pero tranquilo, el esposo se los entregó. Apenas los miró antes de sacudir la cabeza. Estos asientos están reservados para pasajeros que han pagado. Los pasajeros se volvieron, susurrando, sintiendo la tensión. La esposa exhaló lentamente, su voz firme. Pagamos. Pero la azafata no estaba escuchando. Con una sonrisa burlona, llamó a seguridad. ¿Lo que no sabía? La pareja era dueña de la aerolínea. Y lo que pasó después, nadie en ese avión estaba preparado para ello. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y quédate hasta el final para saber qué sucede a continuación. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros inesperados y el karma en su máxima expresión. La cabina estaba tranquila mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos. El suave zumbido de los motores llenaba el aire mientras las azafatas recorrían los pasillos, revisando cinturones de seguridad y ofreciendo sonrisas educadas. Entre los viajeros, una pareja de ancianos negros, Héctor Ibáñez y su esposa, Valeria Ibáñez, se sentaban cómodamente en la sección de primera clase. Héctor ajustó sus gafas de lectura, echando un vistazo al periódico que había traído, mientras Valeria doblaba cuidadosamente un pañuelo de seda sobre su regazo. Habían viajado miles de veces antes, pero incluso después de tantos años, seguían disfrutando del lujo silencioso de primera clase. Sofía Connor, una azafata vestida con un impecable uniforme azul marino, caminaba por la cabina con paso seguro. Sus ojos recorrieron a los pasajeros hasta que se detuvieron en la pareja de ancianos. Una ligera expresión de desagrado cruzó su rostro mientras se acercaba a ellos. Se inclinó ligeramente, su voz firme pero forzada a sonar educada. Disculpe, pero necesito revisar sus boletos. Héctor levantó la mirada, ligeramente sorprendido, pero sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo y le entregó sus pases de abordar de primera clase. Valeria observó a Sofía con atención, su expresión inescrutable. Sofía escaneó los boletos rápidamente y luego dejó escapar un pequeño suspiro. Esto debe ser un error, dijo, negando con la cabeza. Primera clase está reservada para pasajeros que han pagado. Héctor arqueó una ceja pero permaneció tranquilo. Eso es correcto, respondió con voz firme. Pagamos por estos asientos. Sofía apenas pudo ocultar su desaprobación. Miró a su alrededor, consciente de que otros pasajeros ahora estaban prestando atención. Algunos fingieron no darse cuenta, mientras que otros observaban abiertamente el intercambio. Voy a necesitar que se hagan a un lado mientras verifico esto con la recepción, dijo, con una agudeza en su voz que antes no estaba allí. Valeria, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué? Su voz era suave, pero tenía fuerza. Tiene nuestros boletos justo ahí, ¿qué exactamente necesita verificar? La sonrisa de Sofía se volvió más tensa. Solo necesito confirmar que todo está en orden. Héctor intercambió una mirada con Valeria. Lo vio en sus ojos, ella sabía exactamente qué estaba pasando. Lo habían visto antes. Lo habían sentido antes. Incluso cuando vestían sus mejores ropas. Incluso cuando tenían los mismos privilegios que todos los demás en la sala. Entiendo, dijo Héctor, con un tono inalterable. Cuidadosamente dobló su periódico y lo colocó sobre la mesa plegable frente a él. No iba a discutir. No iba a suplicar. Pero tampoco se lo iba a poner fácil. Sofía se quedó allí, esperando que reunieran sus cosas, pero ninguno de los dos se movió. Un destello de frustración cruzó su rostro.
Se enderezó, ajustó su uniforme y luego se dio la vuelta con paso decidido, marchándose hacia el frente del avión. El silencio que siguió fue denso. Unas filas más adelante, un hombre de negocios, Alejandro Ramírez, les echó un vistazo y luego miró rápidamente hacia otro lado. Una mujer, Lucía Herrera, sentada con su niño pequeño, se removió incómoda en su asiento. Nadie dijo nada. Nadie quería involucrarse. Valeria dejó escapar un lento suspiro. Aquí vamos de nuevo, murmuró. Héctor tomó su mano y le dio un suave apretón. Veamos hasta dónde lo lleva. Al frente del avión, Sofía tomó el teléfono del intercomunicador y habló en voz baja con Andrés Mendoza, otro asistente de vuelo senior. Andrés escuchó, frunciendo el ceño mientras Sofía le explicaba la situación. Una pareja en primera clase, no creo que pertenezcan ahí, susurró. Andrés miró hacia la cabina, identificando a Héctor y Valeria. Dudó. Algo en el tono de Sofía no le pareció correcto. ¿Revisaste la lista de pasajeros? Sofía se tensó. No necesito hacerlo. Estoy segura de que es un error. Andrés suspiró, sintiendo que esto podía traer problemas. Sofía, siempre deberías revisar primero. Pero Sofía no escuchaba. Volvió su atención al intercomunicador, señalando que necesitaba asistencia. Un momento después, un oficial de seguridad uniformado, Esteban Rojas, entró en la cabina. Su sola presencia generó una ola de incomodidad entre los pasajeros de primera clase. Héctor y Valeria no se inmutaron. Permanecieron sentados, esperando, observando. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Pero para entonces, ya sería demasiado tarde. Sofía sintió una oleada de satisfacción al hacerse a un lado para dejar que Esteban manejara la situación. Cruzando los brazos, observó mientras él se acercaba a los asientos de Héctor y Valeria. Esteban, un hombre alto de actitud seria, carraspeó antes de hablar. Señor, señora, voy a pedirles que me acompañen para aclarar un problema con los asientos. Héctor ajustó sus gafas, su expresión serena. Un problema con los asientos, repitió. Nuestros boletos están justo aquí. Esteban dudó por un instante antes de mirar a Sofía. Ella asintió en silencio, alentándolo a continuar. Es solo un procedimiento, insistió Esteban, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Si me acompañan, podemos aclararlo en la parte delantera. Valeria no se movió. Simplemente miró a Esteban, su expresión impenetrable. Somos ancianos, dijo lentamente. Nos está pidiendo que nos levantemos, recojamos nuestras cosas y caminemos hasta el frente del avión porque esta mujer, desvió la mirada hacia Sofía, se niega a creer que pertenecemos aquí. Esteban cambió de postura incómodo. Había lidiado con pasajeros problemáticos antes, pero esto se sentía diferente. La pareja estaba compuesta. Digna. No estaban causando problemas. No estaban discutiendo. Y, aún así, la azafata permanecía allí, con los brazos cruzados, como si ya hubiera tomado una decisión sobre ellos. Sofía dejó escapar un suspiro exagerado. Es una petición simple. Si no hay ningún error, pueden volver a sus asientos después de la verificación. Héctor exhaló, su paciencia agotándose. Si no hay ningún error, no deberíamos tener que movernos en primer lugar. Los pasajeros cercanos comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos intercambiaron miradas de soslayo, pero nadie habló. Una mujer joven, Lucía Herrera, sostuvo a su hijo más cerca, moviéndose inquieta en su asiento como si la tensión en el aire la incomodara. Alejandro Ramírez, el empresario, tamborileó los dedos contra el reposabrazos, mirando fijamente al frente como si ignorar el problema hiciera que desapareciera. Andrés Mendoza, el asistente de vuelo senior, observaba desde el frente de la cabina. Su instinto le decía que algo estaba mal. Había trabajado con Sofía antes. Era eficiente, pero tenía la costumbre de hacer suposiciones. En el pasado,
Había dejado pasar ciertas cosas. Pero esto se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Héctor tomó su periódico de nuevo con calma. No nos moveremos, dijo simplemente. Sofía entrecerró los ojos. Entonces tendré que insistir. Valeria cruzó los brazos, su voz firme. Y yo tendré que negarme. Esteban inhaló profundamente, atrapado entre su deber y la creciente sensación de incomodidad que lo recorría. Señor, por favor. Héctor dirigió su mirada al oficial de seguridad, su tono aún sereno, pero con una autoridad innegable. Hijo, quizá quieras llamar a tu supervisor antes de tomar una decisión de la que puedas arrepentirte. Esteban parpadeó. ¿Su supervisor? ¿Por qué necesitarían involucrar? Sofía bufó, rodando los ojos. Esto ya es ridículo. Pero Esteban dudó. Algo en las palabras de Héctor no le sentó bien. Sabía que se le estaba escapando algo. Retrocedió un paso y llevó la mano a su radio. Por primera vez, la confianza de Sofía flaqueó. ¿Por qué estás llamando a tu supervisor?, exigió. Esteban no respondió. En su lugar, presionó el botón de su radio. Este es el oficial Rojas, solicitando autorización para retirar a 2 pasajeros de primera clase. ¿Pueden verificar su estatus? Un zumbido de estática llenó la línea por un momento. Luego, una voz atravesó la radio. Espere. Estamos revisando la lista de pasajeros. Héctor y Valeria permanecieron sentados, sus rostros serenos. Sofía, en cambio, sintió un nudo de nervios en el estómago. Tras unos segundos tensos, la voz regresó. Oficial Rojas, no retire a esos pasajeros. Repito, no retire a esos pasajeros bajo ninguna circunstancia. Estamos enviando a alguien para manejar la situación. La cabeza de Esteban se levantó de golpe. ¿Qué? Los brazos de Sofía cayeron a sus costados. ¿Cómo que no los retire? Esteban giró hacia la pareja, observándolos ahora con nuevos ojos. Héctor sostuvo su mirada con firmeza, mientras Valeria simplemente alisaba su bufanda, como si todo esto estuviera por debajo de ella. El rostro de Sofía palideció. Algo estaba muy mal. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El estómago de Sofía se retorció mientras observaba al oficial Rojas bajar su radio, su expresión cambiando de firme a cautelosa. Miró nuevamente a Héctor y Valeria, como si los estuviera viendo por primera vez. El mensaje desde la central había sido claro. No debían ser removidos. Bajo ninguna circunstancia. ¿Pero por qué? Sofía forzó una sonrisa tensa, tratando de recuperar el control de la situación. Debe haber un error. Pedí que los retiraran porque están en los asientos equivocados. Héctor soltó una leve risa, negando con la cabeza. Señorita, el único error aquí es suposiciones. Esteban dudó. Llevaba suficiente tiempo en seguridad como para saber cuando estaba atrapado en algo más grande que él. No iba a hacer ningún movimiento hasta entender exactamente qué estaba ocurriendo. Tocando su radio de nuevo, preguntó. Central, ¿cuál es la situación con estos pasajeros? La respuesta llegó casi de inmediato. Espere, oficial Rojas. Personal en camino. No actúe hasta recibir más instrucciones. La garganta de Sofía se tensó. ¿Personal en camino? ¿Qué significa eso? Los pasajeros a su alrededor empezaban a notar la tensión. Los susurros se intensificaron. Lucía Herrera sujetó a su hijo más cerca, lanzando miradas nerviosas entre la azafata y el oficial de seguridad. Alejandro Ramírez, el empresario, sacó su teléfono, inclinándolo sutilmente, grabando. Andrés Mendoza, el asistente de vuelo senior, finalmente dio un paso adelante. Su voz era calmada pero firme. Sofía, quizá deberíamos dar un paso atrás y averiguar qué está pasando antes de escalar esto más. Sofía le lanzó una mirada afilada. Estoy siguiendo el protocolo.
Andrés cruzó los brazos. No, estás montando un escándalo por algo que debiste haber verificado antes de acercarte a ellos. Sofía lo ignoró, volviendo su atención a Esteban. Si hay un problema, ¿por qué simplemente no los retiramos hasta obtener una respuesta? Héctor exhaló, con una leve sonrisa jugando en la comisura de sus labios. Vaya que eres persistente. Sofía apretó la mandíbula. Estoy haciendo mi trabajo. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo estás? Antes de que Sofía pudiera responder, un movimiento al frente del avión captó la atención de todos. La cortina que separaba la primera clase de la entrada se agitó, y un hombre vestido con un impecable traje azul marino entró a la cabina. Su sola presencia exigía atención. Antonio Delgado, el director regional de la aerolínea, acababa de abordar el avión. Sofía contuvo el aliento. Andrés se irguió de inmediato, reconociendo a su superior. Esteban dio un leve paso atrás, esperando instrucciones. Los murmullos en la cabina crecieron a medida que los pasajeros se daban cuenta de que lo que estaba ocurriendo era mucho más grande de lo que habían pensado. Los ojos de Antonio recorrieron la primera clase antes de posarse en Héctor y Valeria. En el instante en que los vio, su expresión cambió, su compostura dio paso a una ligera tensión. Se dirigió rápidamente hacia ellos, deteniéndose justo al lado de Esteban. Señor Ibáñez. Señora Ibáñez. Su voz era controlada, pero llevaba una autoridad inconfundible. ¿Hay algún problema aquí? Sofía sintió un vuelco en el pecho. Él los conocía. Héctor se recargó ligeramente en su asiento, entrelazando las manos sobre su regazo. Bueno, Antonio, dijo con suavidad, dímelo tú. Hizo un leve gesto en dirección a Sofía. Su asistente de vuelo aquí parece creer que mi esposa y yo no pertenecemos a nuestros asientos. Antonio inhaló bruscamente, apretando la mandíbula. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia Sofía. Su mirada era inescrutable, pero había algo peligroso en sus ojos. ¿Es así? Sofía sintió que el estómago se le hundía. La tensión en la cabina ahora era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los pasajeros miraban abiertamente, esperando, observando. Antonio habló de nuevo, con la voz medida. Me gustaría escuchar exactamente lo que pasó desde el principio. Sofía tragó saliva. Por primera vez, tuvo la inquietante sensación de que ya no tenía el control de la situación. Y por la forma en que Antonio la miraba, supo, acababa de cometer el mayor error de su carrera. Un sudor frío le recorrió la nuca mientras la aguda mirada de Antonio Delgado permanecía fija en ella. Su boca se sentía seca, pero se obligó a hablar. Y, yo solo estaba asegurándome de que los asientos de primera clase estuvieran reservados para los pasajeros adecuados. La expresión de Antonio no cambió. ¿Y qué te hizo pensar que el señor y la señora Ibáñez no eran pasajeros adecuados? La garganta de Sofía se tensó. La forma en que lo dijo enviaba un mensaje claro, ya había perdido esta discusión. Pero no estaba lista para rendirse por completo. Miró a Esteban, esperando algún tipo de apoyo, pero el oficial de seguridad parecía tan inseguro como ella. Solicité verificar sus asientos porque dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque he visto a personas intentar colarse en primera clase antes. Solo estaba siguiendo el protocolo. Héctor soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. Protocolo, repitió, como si la palabra misma le divirtiera. Volvió su mirada hacia Antonio. No me di cuenta de que teníamos medidas de seguridad tan estrictas para pasajeros que ya presentaron sus boletos. Antonio ignoró el comentario, manteniendo su atención en Sofía. Su voz seguía siendo firme, pero había acero en ella. ¿Revisaste la lista de pasajeros antes de pedirles que se movieran? Sofía se puso rígida. Y, yo no pensé que fuera necesario. Andrés Mendoza suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Eso es exactamente lo que te dije que hicieras.
Antonio exhaló lentamente, asintiendo una vez. Entonces, no revisaste la lista. No verificaste el boleto más allá de un vistazo. No contactaste con el personal de la puerta de embarque. Asumiste que no pertenecían aquí, y llamaste a seguridad en su lugar. El rostro de Sofía ardía. La forma en que lo expuso lo hacía sonar tan incorrecto. Pero, ¿acaso no estaba haciendo su trabajo? ¿No estaba manteniendo el orden? Valeria finalmente habló, con la voz suave pero cortante. Dime algo, señorita Morales. ¿A cuántos otros pasajeros de primera clase les pediste prueba? Los ojos de Sofía recorrieron la cabina. Se sintió encogerse bajo sus miradas. A ninguno. No le había pedido prueba a ningún otro pasajero. Abrió la boca, buscando alguna explicación, pero Antonio habló primero, con una autoridad silenciosa que hacía que la gente escuchara. Señorita Connor, permítame dejar algo muy claro, dijo. Estos dos pasajeros, el señor y la señora Ibáñez, no son solo pasajeros de primera clase. No son solo clientes que pagaron su boleto. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un segundo. La cabina estaba tan silenciosa que el zumbido de los motores del avión era el único sonido en el ambiente. Antonio se giró hacia Héctor y Valeria, luego dio un ligero paso atrás, un gesto de respeto. Estos dos, continuó, son los dueños de esta aerolínea. Se escucharon jadeos en toda la cabina. Sofía sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Los miró, conteniendo la respiración. No. Eso no podía ser cierto. Héctor se recostó en su asiento, cruzando las piernas. No parecía arrogante. Ni siquiera parecía enojado. Solo parecía decepcionado. Valeria ajustó su bufanda, negando ligeramente con la cabeza. «Qué pena», murmuró. «Todos estos años en servicio, y todavía no sabes quién firma tu cheque de pago». La visión de Sofía se nubló por un segundo, el peso de su error aplastándola. La voz de Antonio cortó sus pensamientos descontrolados. «Señorita Morales, queda relevada de sus funciones por el resto de este vuelo. Será recibida por un supervisor al aterrizar para discutir futuras acciones disciplinarias». El corazón de Sofía latía con fuerza. «Espera, yo solo intentaba». Antonio levantó una mano, silenciándola. «Basta». Esteban Rojas dio un paso adelante, como si se preparara para escoltarla fuera. Toda la sección de primera clase seguía observando, pero ahora no había simpatía en sus miradas. Sofía había estado tan segura de su autoridad hacía apenas unos minutos. Ahora, no le quedaba nada. Su carrera se estaba escurriendo entre sus dedos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su pulso resonaba en sus oídos mientras permanecía inmóvil, sintiendo el peso de cada mirada en la cabina de primera clase sobre ella. Hacía solo unos instantes, era ella quien tenía el control, quien daba las órdenes. Ahora, era ella quien estaba siendo ordenada. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Quería discutir, defenderse, deshacer de alguna manera el daño. ¿Pero qué podía decir? ¿Que no había querido ofenderlos? ¿Que solo estaba siguiendo alguna regla no escrita? Ninguna excusa cambiaría el hecho de que había humillado a los dueños de la aerolínea frente a toda una cabina llena de testigos. Antonio Delgado le dedicó una larga y firme mirada antes de hablar de nuevo. «Señorita Morales, hágase a un lado. Ahora». Sofía tragó el nudo en su garganta y obligó a sus pies a moverse. Retrocedió, con el cuerpo rígido y las manos apretadas a los costados. Esteban Rojas, el oficial de seguridad, ni siquiera tuvo que tocarla. Ya sabía que había perdido. Héctor exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. «Imagínate eso», dijo en voz baja. «Nos echan de nuestro propio vuelo». Valeria se enderezó, alisando las arrugas de su vestido. «Me pregunto si habría hecho lo mismo si nos viéramos un poco diferentes». Sofía se estremeció ante esas palabras.
Su piel se erizó bajo el peso de lo que acababa de hacer. ¿De verdad había basado su juicio en eso? Los pasajeros seguían susurrando, algunos lanzando miradas rápidas en su dirección antes de apartar la vista, incómodos. Lucía Herrera, la joven madre, balanceó a su hijo en su regazo y murmuró algo en voz baja que sonó como, bien merecido. La mirada de Sofía se dirigió a Alejandro Ramírez, el empresario que había estado observando todo el tiempo. Ahora grababa abiertamente, con su teléfono inclinado sutilmente, capturando cada segundo de su caída. Quería gritar. Quería arrebatarle el teléfono y exigirle que lo borrara. Pero no podía. Porque ya no tenía poder. Antonio se volvió hacia Héctor y Valeria, suavizando ligeramente la voz al dirigirse a ellos. Señor Ibáñez, señora Ibáñez, les pido disculpas sinceramente por esta situación. No es así como tratamos a nuestros pasajeros más valiosos. Valeria asintió cortésmente, aunque la dureza en su mirada no desapareció. Oh, lo sé, Antonio. Pero claramente, algunos de los miembros de tu personal no lo saben. La mandíbula de Antonio se tensó. Sabía que tenía razón. Se giró hacia Andrés Mendoza, el asistente de vuelo principal. Encárgate de la señorita Morales. Asegúrate de que el señor y la señora Ibáñez estén lo más cómodos posible durante el resto del vuelo. Andrés asintió rápidamente. Por supuesto, señor. El corazón de Sofía se hundió aún más. Ese se suponía que era su trabajo. Antonio se apartó, tomando su teléfono. Tengo que hacer algunas llamadas. Cuando aterricemos, tendremos una conversación muy seria sobre el futuro de la señorita Morales en esta aerolínea. Sofía sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Su futuro. Valeria tomó su pañuelo de seda, lo envolvió suavemente alrededor de sus hombros y luego volvió su mirada hacia Sofía. Espero que aprendas algo de esto, dijo con voz tranquila pero firme. Porque la próxima vez, puede que no tengas tanta suerte. La respiración de Sofía se volvió inestable. Antonio señaló hacia la cocina. Señorita Morales. Vaya. Ahora. Los pies de Sofía se sentían como plomo mientras giraba y caminaba hacia la parte trasera de la cabina. Los murmullos se hicieron más fuertes a medida que pasaba junto a los pasajeros que acababan de presenciar su humillación. Había pasado años construyendo su reputación, años ganándose el respeto. Y en cuestión de minutos, lo había perdido todo. Pero algo le decía que esto era solo el comienzo de su caída. Los pasos de Sofía se sentían más pesados con cada momento que pasaba. Mantuvo la cabeza baja mientras avanzaba hacia la cocina, sintiendo el peso de las miradas de los pasajeros perforándole la espalda. Podía escuchar los murmullos, los susurros silenciosos de juicio. Unos asientos más adelante, Alejandro Ramírez aún tenía su teléfono inclinado sutilmente, grabándolo todo. Lucía Herrera, la joven madre, negó con la cabeza. Como si acabara de presenciar algo vergonzoso. Sofía apretó la mandíbula, tragándose la amargura que subía por su garganta. Nunca se había sentido tan expuesta, tan humillada. Cuando llegó a la cocina, se aferró al mostrador, con los dedos temblorosos. El espacio se sentía más pequeño que antes, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Andrés Mendoza entró detrás de ella, su voz baja pero firme. La has arruinado, Sofía. Sofía levantó la cabeza de golpe, su tono más cortante de lo que pretendía. Solo estaba haciendo mi trabajo. Andrés exhaló, cruzando los brazos. No. Estabas haciendo suposiciones. Y ahora, enfrentas las consecuencias. Los ojos de Sofía ardían. ¿Así que eso es todo? Se supone que solo debo aceptar la culpa y desaparecer. Andrés la estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. Sofía, ¿te escuchas a ti misma? Expulsaste a los dueños de esta aerolínea de sus asientos. No solo cometiste un error, convertiste este vuelo en un espectáculo.
Las manos de Sofía se cerraron en puños a los costados. No sabía quiénes eran. Andrés arqueó una ceja. ¿Y si no fueran los dueños, habría hecho alguna diferencia? Esa pregunta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Andrés no insistió más. Simplemente negó con la cabeza. Deberías empezar a pensar en lo que vas a decir cuando aterricemos. Porque te aseguro que Antonio Delgado no será el único esperándote. Sofía apoyó la espalda contra el mostrador, su respiración temblorosa. Quería creer que esto se disiparía, que una simple disculpa lo arreglaría. Pero la sensación de hundimiento en su estómago le decía lo contrario. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Héctor ajustó sus gafas de lectura y volvió a abrir su periódico como si nada hubiera pasado. Valeria, en cambio, se recostó en su asiento, tamborileando suavemente los dedos contra el reposabrazos. Andrés regresó a sus asientos, su postura más respetuosa que antes. ¿Hay algo que pueda traerles, señor y señora Ibáñez? Valeria alzó una ceja. ¿Ahora preguntas? Andrés vaciló, luego asintió. Supongo que me lo merezco. Héctor hizo un gesto despreocupado con la mano. Estaremos bien. Solo asegúrate de que el resto de tu personal sepa que no planeamos ser interrumpidos de nuevo. Andrés asintió rápidamente antes de retirarse. La tensión en la cabina aún no había desaparecido del todo. Los pasajeros seguían lanzando miradas a los Ibáñez, algunos incómodos, otros claramente impresionados por el poder silencioso que acababan de presenciar. Sofía había sido quien cometió el error, pero no era la única que se sentía incómoda con la forma en que se habían desarrollado las cosas. Héctor se volvió hacia su esposa con una pequeña sonrisa. ¿Crees que nos recordarán la próxima vez? Valeria soltó una suave risa mientras tomaba su té. Oh, creo que jamás nos olvidarán. Mientras el avión surcaba el cielo, Sofía seguía en la cocina, aferrada al mostrador, con la mirada perdida en la pared. No sabía qué le esperaba cuando aterrizaran, pero tenía la terrible sensación de que no le gustaría. El vuelo continuó sin contratiempos, pero para Sofía, las horas se sintieron como una eternidad. Permaneció en la cocina, lejos de la cabina de primera clase, con la mente acelerada. Su uniforme de pronto le resultaba demasiado ajustado, su garganta, seca. Había lidiado con pasajeros difíciles antes, había manejado quejas y situaciones incómodas, pero nada se había salido de control como esto. La realidad de lo que acababa de ocurrir se asentó sobre ella como un peso asfixiante. Había humillado a los dueños de la aerolínea. Todavía podía escuchar la voz de Valeria en su cabeza, afilada e implacable. Todos estos años en servicio y aún no sabes quién firma tu cheque. Sofía apretó los puños, intentando sacudirse el recuerdo. Tal vez cuando aterrizaran, podría hablar con Antonio Delgado en privado. Explicarse. Quizás podría convencerlo de que todo había sido un malentendido. Pero en el fondo, sabía que no había solución para esto. Unos pasos suaves rompieron sus pensamientos. Andrés Mendoza entró en la cocina, su expresión indescifrable. La observó por un momento antes de hablar finalmente. Deberías prepararte. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Para qué? Andrés suspiró, apoyándose contra el mostrador. Acabo de hablar con operaciones en tierra. La junta directiva ya sabe lo que pasó. El señor Ibáñez hizo una llamada en pleno vuelo. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Él llamó a la junta? Andrés asintió. Y por lo que escuché, no están contentos. Los dedos de Sofía se clavaron en el mostrador. Esto no se trataba solo de un informe de incidente o una simple reprimenda. Esto acabaría con su carrera. Se obligó a mantenerse serena. Me explicaré. Les diré que solo estaba haciendo cumplir la política. Andrés soltó una risa seca. ¿Política? Sacudió la cabeza. Sofía,
No hiciste cumplir una política. Tomaste una decisión, una mala. La mandíbula de Sofía se tensó. ¿Así que eso es todo? Pierdo todo por un solo error. Andrés le lanzó una mirada significativa. ¿Un error? No, Sofía. Esto no fue un error. Fue una elección. El pecho de Sofía se oprimió. Andrés no esperó su respuesta. Se alisó el uniforme y se giró para irse. Aterrizamos en 40 minutos. Yo pensaría en lo que vas a decir cuando bajes de este avión. Sofía permaneció inmóvil, con la mente dando vueltas. 40 minutos. Ese era todo el tiempo que le quedaba antes de que su destino fuera decidido. De vuelta en primera clase. Héctor hojeaba su periódico con calma, mientras Valeria daba un sorbo a su té. Ninguno parecía alterado. Ya habían lidiado con situaciones como esta antes. La única diferencia esta vez era que habría consecuencias. A su alrededor, algunos pasajeros seguían lanzando miradas furtivas, claramente incómodos con lo rápido que todo había cambiado. Alejandro Ramírez, el empresario, seguía deslizando el dedo por su teléfono, probablemente revisando si su grabación había captado cada detalle del incidente. Lucía Herrera, la joven madre, había dejado de murmurar y ahora observaba a Valeria con algo parecido a la admiración. Andrés regresó a su fila y carraspeó. Señor y señora Ibáñez, solo quería informarles que todo está siendo manejado. Lamento mucho lo sucedido. Héctor asintió levemente, sin molestarse en levantar la vista. Bien. Asegurémonos de que no vuelva a pasar. Valeria dejó su taza, mirando hacia el frente de la cabina. ¿Y qué hay de ella? Andrés vaciló. La señorita Morales será atendida después del aterrizaje. Valeria murmuró en señal de reconocimiento, tamborileando ligeramente las uñas contra la mesa. Me pregunto, reflexionó, si se da cuenta de cuánto ha perdido. Andrés no respondió. Porque ambos sabían la verdad. Sofía Morales no tenía idea de lo mal que se iba a poner esto. La cabina permanecía inquietantemente en silencio mientras el avión comenzaba su descenso. La emoción habitual del aterrizaje estaba ausente, no había charlas animadas ni estiramientos casuales. En su lugar, había una tensión innegable. Incluso aquellos que habían intentado ignorar la confrontación anterior no podían escapar de ella. Sofía estaba sola en la galey, aferrándose al borde del mostrador. Los minutos se sentían como una cuenta regresiva hacia el desastre. Había pasado años haciendo cumplir las normas, manteniendo el orden y asegurándose de que los pasajeros respetaran las políticas de la aerolínea. Pero ahora, era ella quien estaba siendo disciplinada. Un suave golpeteo en la pared de la galey la sacó de sus pensamientos. Esteban Rojas, el oficial de seguridad, estaba allí, su rostro inexpresivo. Van a enviarte a alguien cuando aterricemos, dijo simplemente. Sofía inhaló bruscamente. ¿Quién? Esteban suspiró. Un ejecutivo de la Junta. Y el señor Ibáñez. El estómago de Sofía se revolvió. Héctor Ibáñez no solo estaba presentando una queja. Estaría allí personalmente cuando ella bajara del avión. Sus manos comenzaron a temblar. Yo, no pensé que esto llegaría tan lejos. Esteban cruzó los brazos, estudiándola por un momento. De verdad no lo pensaste, ¿verdad? La cabeza de Sofía se alzó de golpe, su temperamento encendiéndose. Estaba haciendo mi trabajo. Esteban soltó una risa irónica, sacudiendo la cabeza. No, estabas haciendo suposiciones. Se inclinó un poco, su voz más baja. Los viste sentados en primera clase y pensaste que no pertenecían allí. No revisaste el manifiesto. No verificaste sus nombres. Simplemente decidiste que estaban fuera de lugar. La boca de Sofía se entreabrió, pero no tenía defensa. Porque él tenía razón. Esteban dio un paso atrás.
Si fuera tú, empezaría a pensar en lo que voy a decir cuando baje de este avión. Porque esto no es solo perder un trabajo, Sofía. Su voz se tornó más sombría. Es perder todo lo que creías tener bajo control. Sofía apretó la mandíbula, pero no podía discutir con él. Estaba perdiendo el control. Ya lo había perdido. Mientras tanto, de vuelta en primera clase, Héctor y Valeria se sentaron en silencio mientras la tripulación de vuelo hacía los anuncios finales de descenso. La voz del capitán sonaba suave por el intercomunicador, pero ni siquiera él podía borrar la tensión que flotaba en el aire. Héctor miró hacia la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se extendían bajo ellos. Valeria, en cambio, mantuvo la vista en la parte delantera de la cabina. Podía sentir el cambio, personas que antes eran indiferentes ahora eran excesivamente corteses. Los auxiliares de vuelo, especialmente Andrés, se aseguraban de no hacerlos esperar ni un segundo más de lo necesario. Lucía Herrera, la joven madre, vaciló antes de hablar finalmente. ¿Señora Ibáñez? Valeria se giró hacia ella con una expresión educada. Sí. Lucía tragó saliva, ajustando a su pequeño en su regazo. Yo solo, quería decir que lo siento por lo que pasó. Sé que no era mi lugar intervenir, pero debería haberlo hecho. Valeria la estudió por un momento, luego ofreció una pequeña sonrisa. Notaste que estuvo mal. Eso es más de lo que hicieron la mayoría. Lucía dejó salir un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Héctor la miró de reojo, su tono era gentil. La próxima vez que veas algo así, no esperes a que alguien más hable. Hazlo tú. Lucía sintió, como si esas palabras llevaran más peso del que esperaba. El avión dio un ligero sacudón cuando las ruedas tocaron la pista. Los pasajeros se enderezaron en sus asientos, algunos por costumbre, otros porque estaban esperando. Esperando a ver qué sucedería después. Sofía, aún en la cocina, agarró el mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el anuncio final del capitán. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. Por favor, permanezcan sentados mientras rodamos hasta la puerta de embarque. En nombre de nuestra tripulación, queremos agradecerles por volar con nosotros hoy. Sofía exhaló temblorosamente. Nunca había temido aterrizar antes. Pero esta vez, no estaba segura de si volvería a pisar un avión. El avión rodó lentamente hasta la puerta de embarque, pero para Sofía, cada segundo se sintió como una eternidad. Los sonidos, antes familiares, del proceso de aterrizaje, el zumbido de los motores apagándose, el chasquido de los cinturones de seguridad desabrochándose, el crujido de los pasajeros recogiendo sus pertenencias. Se sentían lejanos. Su atención seguía fija en lo que la esperaba fuera de la aeronave. En la cabina de primera clase, Héctor guardó sus gafas de lectura en el bolsillo de su abrigo y ajustó su reloj, completamente tranquilo. Valeria enderezó su bufanda, mirando hacia la parte delantera del avión, donde pronto se abriría la puerta de la cabina. Ninguno de los dos habló, pero su mera presencia enviaba un mensaje. Esto no había terminado. Sofía podía escuchar a Andrés hablando con los pasajeros, manteniendo la profesionalidad a pesar de la tensión en el aire. Ella envidiaba su compostura. Ya no le quedaba nada de la suya. Un sonido agudo indicó que las puertas estaban siendo desbloqueadas. La pasarela se conectó. La respiración de Sofía se entrecortó. Entonces, una nueva voz llenó la cabina, no venía del intercomunicador ni de la tripulación de vuelo. Antonio Delgado. Damas y caballeros, les pedimos que permanezcan sentados unos momentos mientras atendemos una situación antes del desembarque. Los pasajeros intercambiaron miradas. Algunos susurraban. Otros, incluido Alejandro Ramírez, mantenían sus teléfonos listos. El estómago de Sofía se revolvió. Pasos resonaron desde la entrada del avión. Lentos. Deliberados.
Sabía a quién pertenecían antes incluso de mirar. Héctor Ibáñez estaba de pie en la parte delantera de la cabina. Su sola presencia silenció los murmullos. No alzó la voz. No lo necesitaba. La autoridad en su postura, el peso de su nombre, era más que suficiente. Valeria se paró a su lado, elegante, con una expresión inescrutable. Sofía se encogió en la cocina. No estaba lista para esto. Antonio dio un paso al frente y aclaró la garganta. Su voz era profesional, pero sus palabras eran definitivas. Sofía Connor, por favor, adelante. Todo el cuerpo de Sofía se paralizó. No podía moverse. Andrés, que había estado de pie cerca, le dirigió una mirada silenciosa. No necesitaba decir nada. No tenía elección. Obligándose a respirar, salió de la cocina, sintiendo su uniforme como una jaula alrededor de ella. Cada par de ojos en primera clase estaba fijado en ella. Antes, había dominado este espacio. Ahora, apenas sentía que pertenecía a él. Antonio asintió una vez hacia ella y luego se volvió hacia los Ibáñez. Señor Ibáñez, señora Ibáñez, si tienen algo que decir antes de que procedamos, tienen la palabra. Valeria ajustó su bufanda con un movimiento lento y deliberado, luego miró a Sofía a los ojos. Quiero escucharlo de ella primero, dijo con suavidad. La garganta de Sofía se secó. ¿Escuchar qué? Héctor dejó escapar una pequeña risa, conociéndola. Tú sabes exactamente qué. El corazón de Sofía latía tan fuerte que apenas podía pensar. Tenía que decirlo. Pero, ¿cómo podía? ¿Cómo podía deshacerlo todo con solo palabras? Y aún peor, ¿acaso importarían ahora? El pecho de Sofía se oprimió mientras cada mirada en la cabina de primera clase se posaba sobre ella. El momento se alargó de manera insoportablemente densa con expectativa. Se sentía sofocada, bajo el peso de sus propias decisiones, de sus propias suposiciones. Había pasado años ganándose el respeto dentro de la aeronave, creyendo saber cómo manejar cualquier situación. Pero ahora, estaba de pie frente a los dueños de la aerolínea. Esperando juicio. Su boca estaba seca cuando se obligó a hablar. Yo, lo siento, balbuceó. Valeria arqueó una ceja, sin impresionarse. ¿Por qué? La respiración de Sofía se entrecortó. Había esperado que esas dos palabras fueran suficientes, pero la frialdad cortante en la mirada de Valeria le indicó lo contrario. Tenía que asumirlo. Sofía tragó con fuerza, su voz temblorosa. Asumí que ustedes no pertenecían a primera clase. Vaciló, sintiendo las palabras arder en su garganta. No revisé la lista de pasajeros. No verifiqué nada. Solo, asumí. Un murmullo recorrió la cabina. Los pasajeros que antes habían permanecido en silencio ahora se movieron incómodos. Algunos habían pensado lo mismo que Sofía. Pero ahora, con la verdad expuesta, nadie quería admitirlo. Héctor exhaló, inclinando levemente la cabeza, como si la estuviera estudiando. ¿Y por qué crees que asumiste eso? Los dedos de Sofía se crisparon a sus costados. Sabía por qué. Pero decirlo en voz alta, eso era otra cosa completamente diferente. Antonio Delgado, quien había permanecido en silencio hasta ahora, aclaró la garganta. Señorita Connor, si no puede responder esa pregunta, creo que ya sabemos la respuesta. El rostro de Sofía ardió. Valeria tamborileó una uña perfectamente cuidada contra el reposabrazos, esperando. ¿Y bien? El pulso de Sofía retumbaba en sus oídos. Quería decir algo, cualquier cosa, que justificara sus acciones. Pero no había justificación. Lentamente, exhaló. Porque cuando los vi, admitió, su voz apenas un susurro, no esperaba verlos en primera clase. Las palabras cayeron como un martillo en la cabina silenciosa. Un lento y comprensivo asentimiento de Héctor. Eso, dijo, es lo primero honesto que has dicho en todo el día.
Las manos de Sofía temblaban. Nunca se había sentido pequeña antes. No con este uniforme. No en este rol. Pero ahora, bajo la mirada inquebrantable de las mismas personas que había juzgado, nunca se había sentido más pequeña. Los labios de Valeria se presionaron mientras consideraba las palabras de Sofía. Luego, negó con la cabeza. No es suficiente. El estómago de Sofía se retorció. Yo, no entiendo. Valeria suspiró, mirándola directamente a los ojos. Una disculpa no borra el hecho de que nos humillaste frente a toda una cabina llena de pasajeros. No borra el hecho de que estabas tan segura de ti misma que llamaste a seguridad antes siquiera de molestarte en verificar los hechos. Se inclinó levemente hacia adelante, su voz calmada pero cargada de peso. Dime, señorita Connor, si no fuéramos los dueños de esta aerolínea, ¿estarías siquiera disculpándote ahora? Sofía sintió cómo se le escapaba el aire de los pulmones. Quería decir que sí. Necesitaba decir que sí. Pero no podía. Porque la respuesta era no. Valeria no necesitaba escucharla decirlo. Ya lo sabía. Héctor se movió ligeramente, lanzándole una mirada a Antonio. Creo que hemos escuchado suficiente. La cabeza de Sofía se alzó de golpe. Esperen. Antonio le dirigió una mirada mesurada. Señorita Connor, queda oficialmente relevada de su cargo, con efecto inmediato. Será escoltada fuera del avión y no se le permitirá abordar otro vuelo hasta nuevo aviso por parte de la Junta Ejecutiva. Sofía sintió la sangre drenarse de su rostro. ¿Me están suspendiendo? La voz de Antonio no vaciló. Indefinidamente. Algunos pasajeros dejaron escapar jadeos, rompiendo el silencio que habían fingido mantener. El cuerpo de Sofía se tensó. Pero esto fue un malentendido, un error. Héctor dejó escapar una risa breve, sin humor. No, señorita Morales. Fue una elección. Sofía se quedó ahí, sintiendo como toda su carrera se desmoronaba a su alrededor. Esto no podía estar pasando. Pero estaba pasando. Y por la expresión en el rostro de Valeria, tenía la sensación de que esto solo era el comienzo de sus consecuencias. Su cuerpo entero se sentía entumecido mientras las palabras de Antonio Delgado resonaban en sus oídos. Suspendida indefinidamente. No parecía real. Sus piernas se sentían débiles, su garganta seca. Pero nadie salía en su defensa. Nadie decía que esto era injusto. Porque no lo era. Los pasajeros seguían mirando, algunos con una satisfacción apenas disimulada, otros con miradas incómodas, como si estuvieran presenciando algo que no deberían ver. La mirada de Sofía buscó a Andrés Mendoza, su última esperanza de apoyo. Pero cuando sus ojos se encontraron, todo lo que vio fue resignación silenciosa. Él no iba a salvarla. Esteban Rojas, el oficial de seguridad, dio un paso adelante, acomodándose ligeramente mientras se preparaba para escoltarla fuera del avión. Señorita Connor, dijo, con voz neutral pero firme. Vámonos. El estómago de Sofía se revolvió. Quería discutir. Luchar. Arreglarlo. Pero no había salida. Se giró hacia Héctor y Valeria, sus labios separándose levemente, como si quisiera decir algo, cualquier cosa, para cambiar el desenlace. Pero no vio compasión en sus ojos. Ni crueldad. Ni triunfo. Solo el peso frío de la realidad. No le estaban haciendo esto. Se lo había hecho a sí misma. Con una última exhalación, Sofía alzó la barbilla, obligando a su postura a parecer algo parecido a la dignidad. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la parte delantera del avión. El pasillo nunca había parecido tan largo. Pasó junto a Alejandro Ramírez, quien ya no ocultaba el hecho de que estaba grabando. Tuvo un mal presentimiento, para cuando bajara de la aeronave, su humillación ya estaría circulando en línea. Lucía Herrera, la joven madre, la observó irse con una expresión indescifrable.
Sofía no estaba segura de si era lástima o juicio. Quizás ambas. Llegó a la puerta de salida, donde Antonio Delgado la esperaba. No habló. No la miró con ira. Solo con decepción. Y, de alguna manera, eso lo hizo peor. Esteban le indicó el puente de embarque con un gesto. Después de usted. Sofía bajó del avión. El momento en que sus pies tocaron el suelo, lo supo, acababa de alejarse de todo. Su carrera. Su reputación. Su control. Las puertas detrás de ella se cerraron con una quieta determinación, sellando su destino. Dentro del avión, Héctor ajustó su reloj y luego tomó su periódico, como si nada hubiera pasado. Valeria tomó un sorbo pausado de su té y luego dejó la taza con suavidad, con la más leve insinuación de una sonrisa. Andrés aclaró la garganta y se dirigió a la cabina de primera clase. Damas y caballeros, les pedimos disculpas por el retraso. Apreciamos su paciencia y esperamos que disfruten el resto del vuelo. Los pasajeros poco a poco reanudaron sus conversaciones, aunque la energía en la sala había cambiado. Lucía Herrera miró a Valeria antes de hablar en voz baja. ¿Crees que aprenderá de esto? Valeria dejó escapar un leve murmullo, inclinando ligeramente la cabeza. Tal vez. Héctor soltó una risa baja, pasando la página del periódico. O tal vez pase el resto de su vida culpando a los demás. Valeria suspiró, negando con la cabeza. De cualquier forma, ya no es nuestro problema. Fuera del avión, Sofía caminó por el aeropuerto, cada paso más pesado que el anterior. Sabía que la esperaba un correo electrónico. Un aviso formal. Una decisión final. Alguna vez había creído que era intocable. Ahora. No estaba segura de si alguna vez volvería a pisar un avión. Sofía atravesó la terminal en un estado de aturdimiento, sintiendo sus piernas como plomo. El murmullo de los viajeros a su alrededor se fundía en un zumbido bajo, ahogado por el frenético latido de su corazón. Había caminado por este aeropuerto innumerables veces. Siempre con una sensación de autoridad. Siempre con control. Ahora, se sentía como un fantasma. Su tableta corporativa se había bloqueado en el instante en que bajó del avión. Su acceso a los correos de la compañía, los horarios de vuelo y los recursos para empleados. Todo, desaparecido. Llegó al punto de control de seguridad que conducía fuera del área restringida de la tripulación de vuelo, donde un oficial uniformado del aeropuerto, Eric Vázquez, la esperaba. En su mano, sostenía un sobre emitido por la compañía, su expresión inescrutable. Sofía se detuvo frente a él, tragando con dificultad. Ya sabía lo que era. Eric extendió el sobre. Señorita Morales, esto es para usted. Sus dedos temblaron al tomarlo. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía. Sofía Morales, con efecto inmediato, queda suspendida indefinidamente a la espera de una revisión formal. Se le prohíbe el acceso a las instalaciones de la aerolínea o operar en cualquier capacidad. Su respiración se cortó en su garganta. Sin sueldo. Sin vuelos. Sin acceso a la tripulación. Eric vaciló antes de hablar de nuevo. Quieren que desocupe su casillero de empleado antes del final del día. Las manos de Sofía se apretaron alrededor del sobre. Ya tomaron la decisión, ¿verdad? Eric no respondió, porque ya lo habían hecho. La carrera de Sofía no solo estaba en pausa. Había terminado. Pasó junto a él, obligándose a seguir caminando, su mente gritando por una salida. Tenía que haber algo, alguna forma de arreglar esto. Pero con cada paso, se volvía más claro. No había forma de arreglarlo. Dentro del avión, Héctor y Valeria permanecieron sentados mientras los pasajeros de primera clase recogían lentamente sus pertenencias. La energía en la cabina había cambiado. Aquellos que habían ignorado la confrontación antes ahora parecían ansiosos por irse, como si estuvieran desesperados por escapar de la incomodidad de presenciar consecuencias en tiempo real.
Andrés Mendoza regresó a su fila, con una postura más cuidadosa que antes. Señor y señora Ibáñez, ¿necesitan ayuda con su equipaje? Héctor sonrió cortésmente. No será necesario, pero gracias. Valeria ajustó su bufanda, su voz tranquila. Manejaste bien la situación, Andrés. No todos en este vuelo pueden decir lo mismo. Andrés exhaló silenciosamente. Debería haber hecho más antes de que escalara. Héctor le dirigió una mirada significativa. Ahora ya lo sabes. Andrés asintió, pensativo. Los pasajeros comenzaron a desembarcar, pero los Ibáñez permanecieron sentados un momento más. Héctor miró por la ventana hacia la pasarela, donde Sofía había estado minutos antes. Valeria siguió su mirada y luego suspiró. Creía que tenía todo el poder. Héctor soltó una risa baja. Ese es el problema con el poder, ¿no? Solo es real si sabes cómo usarlo. Valeria tomó su bolso, alisando la correa de cuero. ¿Crees que intentará apelar la decisión? Héctor sonrió de lado. Puede intentarlo. Se pusieron de pie juntos, caminando hacia la salida con la confianza silenciosa de quienes conocen su propio valor. Sofía había pasado años asumiendo que podía controlar las reglas. Pero hoy, había aprendido la verdad. Nunca había controlado nada en absoluto. Sofía caminó por la terminal, sus piernas apenas sosteniéndola. El mundo a su alrededor seguía con su ritmo habitual, pasajeros corriendo hacia sus puertas de embarque, anuncios resonando por los altavoces, empleados del aeropuerto cumpliendo con sus rutinas. Pero para ella, todo se sentía irreal. Apretó el sobre en su mano, sus nudillos blancos. Esto no se suponía que pasara así. Se suponía que ella tenía el control. Había trabajado durante años para construir su carrera, para ascender, para demostrar que era una de las mejores. Y, sin embargo, un error, un momento de suposición ciega, lo había borrado todo. Su respiración se entrecortó al acercarse a la sala de tripulación, el lugar donde había pasado incontables horas entre vuelos. Había entrado y salido de esa habitación 1000 veces, charlando con compañeros, tomando café, compartiendo historias sobre pasajeros difíciles. Ahora, no estaba segura de si volvería a entrar alguna vez. Cuando llegó a la puerta, vaciló. Esta sería la última vez. La empujó y algunas cabezas se giraron. La sala quedó en silencio. Todos lo sabían. Sus compañeros de tripulación, con quienes alguna vez se había reído, ahora la miraban con una mezcla de lástima, incomodidad y juicio silencioso. Algunos susurraban tras sus manos. Otros desviaban la mirada rápidamente, fingiendo concentrarse en sus tabletas o tazas de café. Sofía tragó con dificultad, caminando hacia su casillero. Sus manos temblaban mientras giraba la combinación de la cerradura, su mente acelerada. Nunca había sido del tipo que dudaba. Ella era quien daba órdenes, no quien se cuestionaba a sí misma. Pero hoy, sus manos se sentían débiles. Su garganta estaba seca, su orgullo destrozado. Justo cuando estaba sacando sus pertenencias del casillero, una voz rompió el silencio. Sofía. Se giró. Era Lucía Graham, otra asistente de vuelo senior. Lucía había estado en la aerolínea incluso más tiempo que Sofía, una mujer con años de experiencia y una reputación de ser tanto justa como firme. Sofía siempre la había respetado, pero ahora, mientras Lucía se paraba allí, con los brazos cruzados, estudiándola con una mirada penetrante, Sofía se sintió expuesta. Lucía dio un paso más cerca, bajando la voz. Escuché lo que pasó. Sofía forzó una risa irónica, aunque salió débil. Estoy segura de que todos lo han hecho. Lucía no rió. No ofreció palabras de consuelo. En su lugar, se inclinó ligeramente, su tono indescifrable. Necesito preguntarte algo, Sofía, y quiero que realmente pienses antes de responder. Sofía se tensó. ¿Qué? Los ojos de Lucía no vacilaron.
Si ellos no fueran los dueños de la aerolínea, ¿te habrías sentido mal en absoluto? Sofía se estremeció, pero rápidamente lo enmascaró. Eso es ridículo. Lucía inclinó levemente la cabeza. Lo es. Sofía apretó la mandíbula, sacudiendo la cabeza. Estaba siguiendo el protocolo. Lucía soltó un suspiro tranquilo. No, no lo estabas. Tomaste una decisión basada en quien creías que eran. Y te equivocaste. Sofía apartó la mirada. Ya admití eso. Lucía la estudió por un momento antes de asentir. Seguro. Pero no creo que realmente entiendas lo que hiciste. Y por eso estás aquí, vaciando tu casillero en lugar de prepararte para otro vuelo. Sofía tragó el nudo en su garganta. ¿Y qué? ¿Crees que merecía esto? Lucía se encogió de hombros. No importa lo que yo piense. Lo que importa es lo que hagas después. Sofía frunció el ceño. ¿Después? Lucía suspiró. Puedes salir de aquí culpando a todos menos a ti misma. ¿O puedes realmente aprender algo de esto? Sofía bufó. ¿Y qué se supone que debo aprender, Lucía? La mirada de Lucía se endureció. ¿El poder? El poder no se trata de control. Se trata de responsabilidad. Y lo abusaste. La respiración de Sofía se detuvo en su garganta. Lucía se irguió, su voz calmada pero firme. Esto no te pasó a ti, Sofía. Tú lo hiciste. Y hasta que lo admitas ante ti misma, nunca vas a avanzar. Sofía se quedó inmóvil mientras Lucía se daba la vuelta y se alejaba, dejándola sola frente a su casillero abierto. Exhaló temblorosamente, metiendo sus pertenencias en su bolso, sus manos temblorosas. Nunca se había sentido así antes, tan expuesta, tan vulnerable. Golpeó el casillero para cerrarlo, agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Había pasado años creyendo que tenía el control de todo en su dominio. Ahora, ni siquiera estaba segura de quién era. Mientras tanto, en la sala VIP, Héctor y Valeria estaban cómodamente sentados en la sala privada de la aerolínea, lejos del caos de la terminal principal. Su vuelo había aterrizado sin problemas y ahora esperaban su auto para llevarlos a su próximo destino. Antonio Delgado estaba de pie frente a ellos, cambiando de postura ligeramente mientras hablaba. La Junta ya ha programado una revisión formal. Dudo que sea reincorporada después de esto. Valeria removió su té. Bien. Antonio vaciló antes de hablar nuevamente. Envió un correo a Recursos Humanos antes de salir del aeropuerto. Héctor arqueó una ceja. Oh. Antonio asintió. Solicitó una reunión. Dijo que quería discutir formalmente los eventos de hoy. Valeria dejó su taza sobre la mesa. Así que no piensa irse en silencio. Antonio sonrió con ironía. Aparentemente no. Héctor se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Veamos qué hace después. Valeria cruzó una pierna sobre la otra, sus labios curvándose en una sonrisa de complicidad. Sí. Veamos si realmente ha aprendido algo. Sofía caminó por el aeropuerto, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Ya no tenía acceso a las áreas restringidas para empleados. Ya no tenía la confianza tranquila de saber que pertenecía a la sección de la tripulación en la terminal. Ahora, era solo otra pasajera. Una pasajera sin destino. Encontró un asiento vacío cerca de una de las grandes ventanas de vidrio que daban a la pista. Afuera, los aviones rodaban hacia sus posiciones. Los pilotos se comunicaban con la torre de control. Los asistentes de vuelo se preparaban para sus próximos turnos. Rutina. Negocios como siempre. Para todos, excepto para ella. Su teléfono vibró dentro de su bolso. Lo ignoró. Ya sabía lo que eran las notificaciones,
correos electrónicos de recursos humanos, mensajes de colegas que habían escuchado lo que pasó y, posiblemente, algunas alertas de redes sociales. No tenía dudas de que algunos pasajeros habían publicado sobre el incidente. Exhalando con fuerza, apretó la correa de su bolso. Era ridículo. Solo había sido un error. Había tratado de hacer su trabajo, de imponer orden, de mantener los estándares que había sido entrenada para seguir. Entonces, ¿por qué sentía que era la villana? Porque, en el fondo, conocía la verdad. No había sido solo un error. Había sido una elección. Había actuado basándose en una suposición y se había equivocado. Por primera vez, se permitió repasar la escena en su cabeza, no desde su propia perspectiva, sino desde la de ellos. Héctor y Valeria habían estado sentados tranquilamente, sin hacer nada que sugiriera que no pertenecían a primera clase. Sin embargo, ella se había acercado primero. Les había exigido ver sus boletos. Había asumido, sin verificar registros, que no tenían derecho a estar allí. Y cuando la cuestionaron, en lugar de considerar la posibilidad de estar equivocada, escaló la situación. Su estómago se retorció. ¿Cuántas otras veces había hecho esa misma suposición? Se había enorgullecido de su profesionalismo, pero ¿era realmente profesionalismo? ¿O había sido poder, el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba, quién obedecía sus órdenes y quién no? Las palabras de Lucía resonaron en su mente. El poder no se trata de control. Se trata de responsabilidad. Y lo abusaste. Sofía cerró los ojos con fuerza, presionando los dedos contra su frente. Durante años, se había visto a sí misma como una líder fuerte, alguien que dirigía su sección del avión con eficiencia y autoridad. Pero ahora, tenía que preguntarse, ¿realmente había sido una líder? ¿O solo alguien a quien le gustaba estar al mando? Sus pensamientos fueron interrumpidos por otra notificación en su teléfono. Esta vez, la miró. Confirmación de reunión con recursos humanos, 10 de la mañana. Mañana. Así que le estaban dando la oportunidad de explicarse. Podía entrar allí, defender sus acciones, argumentar que solo había seguido las normas. Podía tratar de convencerlos de que merecía otra oportunidad. Pero, ¿la merecía? Por primera vez, no estaba segura. Mientras tanto, en las oficinas corporativas, Héctor y Valeria estaban sentados en una sala de conferencias privada dentro de la sede de la aerolínea, con vista al horizonte de la ciudad. Antonio Delgado estaba de pie en la cabecera de la mesa, hojeando una carpeta llena de informes. La Junta ya revisó las grabaciones de seguridad, las quejas de los pasajeros y el historial laboral de Sofía Morales, explicó Antonio. No es la primera vez que recibe una queja por ser demasiado agresiva al hacer cumplir las normas. Valeria arqueó una ceja. Oh. ¿Y qué pasó con esas quejas? Antonio suspiró, cerrando la carpeta. Fueron desestimadas. Etiquetadas como malentendidos o problemas menores de servicio al cliente. Héctor sonrió con ironía. Hasta que le pasó a los pasajeros equivocados. Antonio asintió. Exactamente. Valeria se recostó en su silla, golpeando suavemente la mesa de madera pulida con las uñas. ¿Y ahora qué sigue? ¿Dejamos que recursos humanos se encargue, o tomamos la decisión nosotros? Antonio dudó. Eso depende. Héctor lo estudió. ¿De qué? Antonio exhaló. De si quieres que desaparezca por completo o si quieres que aprenda algo de esto. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. ¿Crees que es capaz de aprender? Antonio cruzó los brazos. Creo que está dándose cuenta de cuánto perdió hoy. Si realmente aprende de ello, eso depende de ella. Héctor soltó una risa baja. He visto gente en su posición antes. O culpan al sistema, o despiertan y ven la verdad. Valeria sonrió con picardía. Tengo el presentimiento de que mañana descubriremos cuál de los dos es. Antonio se apoyó en la mesa.
Si mañana entra y asume la responsabilidad, admite que se equivocó, tal vez haya una lección en esto. Tal vez salga de aquí siendo una mejor persona. Pero si entra con excusas, señalando con el dedo. Valeria terminó su frase. Entonces es exactamente la persona que pensábamos que era. Héctor miró por la ventana, pensativo. ¿Cuál es el plan? Antonio deslizó la carpeta sobre la mesa hacia ellos. La dejamos hablar. Valeria levantó su taza de té, soplando suavemente el vapor antes de responder. ¿Y si no nos gusta lo que tiene que decir? Antonio exhaló. Entonces está acabada. Una sonrisa lenta se extendió en el rostro de Héctor. Bien. De vuelta en el apartamento de Sofía, ella estaba sentada en su pequeña mesa del comedor, mirando el correo de confirmación de RRHH. El apartamento estaba en silencio, el único sonido provenía del constante tic-tac del reloj en la pared. Había pasado años trabajando para llegar a esta carrera. Ahora, en menos de 24 horas, descubriría si todavía tenía un futuro en la aerolínea. Sus dedos flotaban sobre el teclado, debatiéndose, ¿debería preparar una declaración? ¿Escribir un correo? ¿Llamar a alguien para pedir consejo? Pero nada de eso se sentía correcto. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Porque la verdad la estaba mirando de frente. Había juzgado a Héctor y Valeria antes de que siquiera hablaran. Había dejado que sus suposiciones definieran sus acciones. Y ahora, estaba pagando el precio. Mañana entraría a esa reunión y diría lo que tuviera que decir. Pero la pregunta era, ¿diría la verdad? ¿O intentaría salvarse con más mentiras? Sofía apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en el avión, la forma en que se había parado sobre Héctor y Valeria Ibáñez, tan segura de sí misma, tan convencida de que tenía razón. Todavía podía escuchar sus voces, firmes, controladas, mientras que la suya había estado llena de impaciencia y autoridad. Se giró en la cama, mirando el tenue resplandor de su despertador. 5:12 de la mañana. En unas horas, estaría sentada frente a la junta directiva de la aerolínea, luchando por su carrera. O quizás, sin luchar en absoluto. Había pasado horas elaborando un discurso en su cabeza, una defensa de sus acciones, un argumento de que simplemente había seguido el protocolo. Pero cada vez que lo armaba, las palabras sonaban vacías. Porque ella sabía la verdad. No había seguido el protocolo. Lo había ignorado. Había hecho un juicio apresurado, actuado sobre un sesgo que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía, y había humillado a dos personas que no habían hecho nada malo. Y esas dos personas eran precisamente las que podían decidir si volvería a trabajar en esta industria. Su estómago se revolvió mientras finalmente se obligaba a levantarse. Si esa reunión era su última oportunidad, tenía que decidir, ¿iba a mentir para salvarse? ¿O iba a decir la verdad, sin importar las consecuencias? Almohadilla, 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 la reunión con RRHH. Para cuando Sofía llegó a las oficinas corporativas, sentía que estaba caminando hacia su propia ejecución. El recepcionista apenas la reconoció, tecleando algo en la computadora antes de hacer un gesto hacia el ascensor. Tercer piso. Sala de conferencias 2. Sofía asintió rígidamente y entró. El trayecto en ascensor fue dolorosamente lento, cada segundo se alargaba hasta la eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Antonio Delgado ya estaba esperando afuera de la sala de conferencias. Su expresión era indescifrable. Sofía, dijo, haciéndole un gesto para que entrara. Sofía, dijo, haciéndole un gesto para que entrara. Dentro, la sala estaba en silencio. Héctor y Valeria Ibáñez estaban sentados en la larga mesa de vidrio, con su postura tan compuesta como siempre. A su lado, dos miembros más de la junta observaban con expresiones neutrales. Un único asiento vacío la esperaba al otro extremo de la mesa. Sofía tragó saliva con dificultad y tomó su lugar.
Antonio fue el último en sentarse, entrelazando las manos frente a él. Señorita Morales, le estamos dando la oportunidad de explicarse antes de tomar nuestra decisión final. Usted conoce los detalles de lo que ocurrió en ese vuelo, así que no los repetiré. La pregunta ahora es simple, ¿por qué hizo lo que hizo? Sofía sintió el peso de todas las miradas en la sala sobre ella. Había pasado toda la noche pensando en este momento, ensayando la respuesta correcta para salvar su carrera. Pero ahora, sentada frente a Héctor y Valeria Ibáñez, sabía que solo había una respuesta. La verdad. Tomó una respiración temblorosa. Supuse que no pertenecían a primera clase. La sala permaneció en silencio, esperando. Sofía se obligó a continuar. No verifiqué la lista de pasajeros. No confirmé sus asientos. Tomé una decisión basada en lo que vi, y me equivoqué. Héctor inclinó ligeramente la cabeza. Continúa. Sofía exhaló. Llamé a seguridad porque estaba convencida de que tenía razón. Escalé la situación en lugar de solucionarla. Estaba tan segura de mi propia autoridad que no me detuve a considerar que quizás yo era el problema. Dudó antes de añadir, y si ustedes no fueran los dueños de la aerolínea, no creo que jamás me hubiera dado cuenta de lo equivocada que estaba. Los labios de Valeria se curvaron apenas, aunque su expresión siguió imperturbable. Honesto. Finalmente. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. No puedo deshacer lo que hice, y no voy a poner excusas. Me equivoqué. Antonio intercambió una mirada con los miembros de la junta antes de volverse hacia Héctor y Valeria. Señor Ibáñez, señora Ibáñez, ustedes pidieron estar aquí para esto. ¿Cuál es su recomendación? Héctor se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Sofía, déjame preguntarte algo, si te diéramos otra oportunidad, ¿realmente cambiarías? Sofía tragó saliva. Sí. Héctor levantó una ceja. ¿Cómo podemos creerlo? Sofía sostuvo su mirada, con la voz firme por primera vez desde que entró. Porque no soy la misma persona que subió a ese avión hace 2 días. Antes pensaba que el poder significaba control, significaba demostrar que yo tenía la autoridad. Pero me equivoqué. El poder significa responsabilidad, y yo fallé en esa responsabilidad. Valeria tamborileó una uña cuidadosamente arreglada sobre la mesa. ¿Y si decidimos que no debería seguir trabajando en esta aerolínea? Sofía inhaló profundamente. Entonces lo aceptaré. Pero no olvidaré lo que he aprendido. Un pesado silencio llenó la sala. Antonio miró a Héctor y Valeria. ¿Decisión final? Héctor exhaló lentamente y luego asintió. No volará en un buen tiempo. Necesita tiempo para reflexionar sobre esto, pero no me interesa arruinarle la vida. Valeria estudió a Sofía por un largo momento antes de hablar. Suspensión, 6 meses. Entrenamiento obligatorio sobre prejuicios. Y si volvemos a escuchar de algo así, se acabó. Sin segunda revisión. La respiración de Sofía se entrecortó. 6 meses. No era el fin de su carrera, era una oportunidad. Una real. Antonio asintió. Entendido. Se giró hacia Sofía. Señorita Morales, recibirá una carta oficial de RRHH confirmando su suspensión. No se le permitirá estar en ningún vuelo en ninguna capacidad durante los próximos 6 meses. Después de eso, será reevaluada. Sofía parpadeó rápidamente, tratando de asimilar todo. Gracias. Héctor le dedicó una mirada larga y significativa. No nos agradezcas. Se puso de pie, ajustando su chaqueta. Demuestra que lo mereces. Valeria se levantó junto a él, alisando su vestido. Y si fuera tú, Sofía, dijo con una pequeña sonrisa, usaría este tiempo para descubrir quién eres realmente. Sofía se quedó inmóvil mientras los dos salían de la sala, su presencia aún pesando en el aire incluso después de que se hubieran ido.
Antonio se puso de pie y señaló la puerta. La reunión ha terminado. Ya sabes qué hacer. Sofía se levantó lentamente, agarrándose del borde de la mesa para sostenerse. Había entrado en esa sala esperando lo peor. En cambio, salió con algo que nunca pensó que obtendría, una segunda oportunidad. Al salir al pasillo, tomó una profunda bocanada de aire, sintiéndose más ligera por primera vez en años. Había perdido su poder, su control y la certeza que antes tenía. Pero tal vez, solo tal vez, había ganado algo aún más valioso. Esa es la historia. ¿Qué opinas? ¿Merecía una segunda oportunidad o debería haber perdido su trabajo para siempre? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Además, compártelo con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima.